¿Ya? Bueno, vamos a ver, nos reunimos aquí para, bueno, ya lo sabéis todos, para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Yo creo que si hay pueblos en el mundo que merezcan que nos solidaricemos con ellos, yo creo que el principal pueblo, seguramente, o el número uno de los pueblos, es el pueblo palestino. Por supuesto, sin hacer de menos a todos los pueblos que han estado luchando a lo largo de su historia por su propia liberación, ¿no? Pero el pueblo palestino está soportando el apartheid que ningún otro pueblo, ni siquiera el pueblo sudafricano, aguantó tantos años de apartheid criminal, sionista, asesino, como el que está sufriendo el pueblo palestino a lo largo de toda su historia. Hoy están con nosotros, que son los que van a hablar, está Ramón Pedregal Casanova, escribe en Rebelión, escribe sobre Cuba, pertenece a la Red de Defensa de la Humanidad, el Foro contra la Guerra, y tiene 3 libros publicados. Uno es Gaza, 51 días, el otro es Dietaria de Crisis, y el otro 7 novelas de la memoria histórica, post-factum. Y también tenemos con nosotros a Celia Pelli, profesora de Psicología, arabista y activista en asuntos de la infancia bajo la ocupación. Yo os quería leer un poema, seguramente del principal poeta palestino, Mahmoud Darwish, que es Confesiones de un terrorista. Ocuparon mi patria, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis frutales, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes racistas, practicaron el odio apartheid, destruyeron, dividieron y humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños. Cuando rechacé todas las barbaridades, mataron a un terrorista. Este es el final que tienen los que luchan en los territorios ocupados por el sionismo, el final que tienen asignados los luchadores por su independencia, por su libertad, en el territorio que históricamente ha sido y es siempre palestino. Hay un documento de la Esfera que se ha adjuntado, los que estáis en el círculo ya lo habéis visto, que se ha adjuntado sobre la historia hasta las intifadas, el proceso en Camp David, ¿no? Ahí se ven todas las masacres que se han ido llevando a cabo por parte del sionismo judío en los territorios que ellos, irónicamente, han considerado como territorios suyos en base a criterios bíblicos absurdos, y que sin embargo a finales del siglo XIX están ocupados en su inmensa mayoría por palestinos. 600.000 palestinos había frente a unos pocos miles de judíos. Ya para acabar, yo me identifiqué con la causa palestina desde mi primer año en la facultad, allá por el año 68. En el año 68 en España había en la universidad multitud de estudiantes palestinos. Casi todos además estudiaban, es curioso, estudiaban medicina. Y allí se fusionaron las luchas nuestras en contra del franquismo, el fascismo, con las luchas de los palestinos por su independencia en contra de la ocupación sionista, y ahí logramos hermanar esas luchas. Fue una experiencia interesante que todavía de aquellos contactos, de aquella fusión en la lucha, todavía se mantiene amistad, y de hecho muchísimos palestinos siguen conformando la población, o dentro de la diáspora, la población dentro de Madrid y dentro del territorio español. Yamil, un compañero mío, dirigente del Frente Popular,
pues le conozco hace 20 años y hemos compartido también muchas actividades, muchas luchas, muchas peleas contra el sionismo internacional. Nada más. Doy la palabra a los compañeros. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir en este día tan importante para el pueblo palestino y desde luego por correspondencia para nosotros en general, porque sin este día no iba a cambiar el mundo, pero sí dejaríamos de recordar un asunto tan importante como es la lucha de liberación de todos los pueblos, y el pueblo palestino el primero. Pero antes de comenzar, quisiera dejar aquí un pequeño recuerdo para el comandante Fidel Castro, que ha sido y seguirá siendo insignia para todos los que estamos en contra del imperialismo. Dos cosas únicamente, por si no las sabéis. Ayer, en 24 horas, pasaron por delante de la Plaza de la Revolución, por delante del lugar en donde se conmemoraba o se recordaba al comandante Fidel, más de 2 millones de personas en 24 horas. Lo digo porque lo que había escuchado en la radio eran las clásicas historias de propaganda del imperialismo sobre que iban acobardados, que los llevaban como ganado y algunas cosas así, ¿no? Hay en Cuba en estos momentos 1060 puestos, lugares, donde se puede firmar o se puede recordar al comandante, ¿no? Es una multitud millonaria la que se acerca a recordarle. Y a nosotros, a mí en particular, me parece obligado decirlo aquí, ¿no? Por otro lado, Cuba, y hablando de Palestina, es el único país de América Latina que en 1947, cuando se había decidido en la ONU partir el territorio y entregárselo a los sionistas, no a los judíos, a los sionistas, que es un sector de ultraderecha dentro del mundo judío, el único país, Cuba, que se negó a firmar la partición del territorio palestino, ¿no? Y eso era en 1947, cuando no estaba la dictadura. Por otro lado, Cuba siempre ha sido solidaria con Palestina, y Cuba ha acogido al pueblo palestino como nadie para proteger a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, y ha mantenido la solidaridad durante todo este tiempo. Pero aquí veníamos a hablar de Palestina en concreto, y lo que voy a decir responde perfectamente a la resolución 3379, resolución de la ONU, que en 1976 se aprobó, condenando al sionismo y definiéndolo como un sistema de pensamiento y de organización próxima al nazismo, con su misma ideología y sus mismas condiciones, ¿no? Y voy a leer, si me permitís, una parte de un texto que se presentó en un congreso de historia aquí en Madrid hace un tiempo. David Ben-Gurión, que fue presidente de eso que llaman Israel, del Estado prefabricado, dijo en un momento determinado: llegamos a un país poblado por árabes, aldeas judías fueron construidas reemplazando aldeas árabes, no hay una comunidad en el país que no haya tenido antes una población árabe. Y desde entonces el pueblo Palestina, vive bajo ocupación israelí. En un artículo mío en el principio fundamental de Israel y los 4.500 niños y niñas, que se titulaba así, repasaba algunos aspectos de la ocupación y señalaba los 4.500 nacimientos en la franja de Gaza durante los 51 días
que duró el asalto de Israel y como eran asistidos entre numerosos peligros. Naciones Unidas acaba de dar a conocer un estudio sobre la mortalidad de la infancia recién nacida en Gaza y señala que del 2008 al 2013 la mortalidad ha pasado del 12 por mil al 20,3 por mil nacidos. El aumento ha tenido por medio 2 asaltos terroristas de Israel al pueblo de Gaza, en 2009 y en 2012. Un estudio realizado en 2012 por Salter Children, titulado Los efectos del bloqueo israelí sobre la salud de la infancia de Gaza, los niños y niñas de Gaza se van quedando rezagados, decía así: en junio del 2012 el bloqueo de Gaza cumplió 5 años. Este informe muestra que las extensas restricciones impuestas al movimiento de entrada y salida de personas y productos de Gaza continúan teniendo un impacto real y negativo en las vidas y en la salud de los niños de Gaza. El bloqueo ha sido el factor que más ha contribuido a la endémica persistencia de la pobreza en los hogares de Gaza. Esto ha hecho que las familias no puedan adquirir alimentos con valor nutritivo y que cada vez puedan producir menos esos alimentos por ellas mismas, lo que se concreta en los siguientes aspectos. El retraso en el crecimiento y el riesgo de desnutrición crónica durante un largo periodo sigue siendo altos, incidiendo en el 10% de los niños menores de 5 años. La anemia causada habitualmente por dietas de deficiencia en hierro afecta a la mayoría de los niños de Gaza, el 58,6% de los escolares, el 68,1% de los bebés entre 9 y 12 meses y una tercera parte, el 36,8% de las madres embarazadas. Si no se trata la anemia por deficiencia en hierro, afecta gravemente al desarrollo de los niños y al desenlace del embarazo. El informe es mucho más largo, pero con estos datos es suficiente para que vean que la situación en 2012 era de verdadero desastre humanitario. ¿Qué ha ocurrido después? En 2014 el ejército sionista de Israel ha vuelto a asesinar y sumar más terror a la población de Gaza. Causó la muerte a más de 3.500 palestinos y palestinas, de los que 560 fueron niños y niñas. Dejó más de 11.000 heridos y también más de 3.000 fueron niños y niñas. La mitad tienen secuelas para toda la vida. Esta es una consecuencia de la ocupación, la destrucción de la ciudad de Gaza, de sus otras ciudades y pueblos, de todos sus servicios, su tierra y el ametrallamiento de los pescadores ha dejado al conjunto de la población en un suspiro. La ONU ha declarado que lo que ha hecho Israel, su ejército y sus gobernantes es un genocidio. El empeoramiento de las condiciones se puede comprobar en los numerosos vídeos que hay en internet con marcar Gaza. Un poco más atrás en el tiempo, Nael Giladi, judío iraquí, en 1950 pasó a formar parte del servicio secreto israelí, el Mossad, pero llegó un momento en que decidió abandonar semejante tarea y marcharse de Israel. Emigró a Estados Unidos. Una vez allí escribió en El Enlace, volumen 31, número 2, abril-mayo 1998. Empecé a averiguar los métodos bárbaros que empleaba el Estado de Israel para librarse del mayor número posible de palestinos. Fuerzas judías vaciaron aldeas árabes de su población, matando a los hombres jóvenes y amenazando al resto para que huyesen y no regresasen. Los israelíes pusieron bacterias de tifus y disentería en los pozos de agua para evitar que los refugiados regresasen. Confirmaba lo escrito por Ben Gurión, pero añadiendo los envenenamientos que llevaban a cabo contra el pueblo palestino. Este ejemplo de envenenamiento de la población palestina por el ejército israelí tiene muchos casos anteriores y posteriores. El primer ministro de la entidad sionista, David Ben Gurión, se encuentra fichado por el Comité Internacional de la Cruz Roja como responsable del ejército israelí en el uso de armas químicas para la matanza y expulsión del pueblo palestino.
Algún detalle al respecto. El representante del Comité Internacional, señor de Meuron, en su informe del 19 de mayo de 1948, cuenta que en la ciudad de Acre surgió violentamente la fiebre tifoidea. Después informa que el Servicio Médico Inglés y la Cruz Roja Internacional han determinado que se ha transmitido por el agua. Cuando la resistencia de la ciudad estaba debilitada por el envenenamiento, las bandas terroristas israelíes entraron en la ciudad e hicieron una matanza en masa. Fusilaron a 100 civiles escogidos y a los prisioneros les hicieron tragar por la fuerza cianuro. Slag Lach Mecha es el nombre que le dieron al plan para realizar semejante crimen. La información se encuentra en La catástrofe palestina, de Michel Palumbo, y en The Market Plaga, el mundo secreto de la guerra biológica, del historiador militar israelí Urim Milstein, editado en Londres por Vision Paperbacks, 1997, páginas 114-116. Ben Gurion también escribió sobre un ataque similar por envenenamiento del agua con malaria en Gaza, en su libro Diario de Guerra, en el apartado del 27 de mayo de 1948. Yeruham Cohen lo cuenta en su libro La luz del día y la oscuridad de la noche, Tel Aviv, 1969, páginas 66 a 68. Siguieron los ataques con agentes bacteriológicos en poblaciones sirias y egipcias. La información se encuentra en libros y periódicos de la época, como el New York Times, el 22 de diciembre de 1947. Los israelíes han realizado ataques con armas químicas contra el pueblo palestino durante todos estos años y en todas las guerras, y han sido documentados y dados a conocer por diferentes laboratorios, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la misma CIA y hasta la BBC, con el documental El arma secreta de Israel, en marzo de 2003. Esta información ha sido recogida por el doctor Elias Hackley y publicada en Global Research bajo el título Historia de las armas químicas de Israel, el 29 de septiembre de 2013. Si un ejército extranjero invadiese su país y robase sus riquezas, invadiese cada una de sus provincias, invadiese cada una de sus ciudades y llegasen a altas horas de la noche ante la puerta de su casa y la golpeasen, quizás hasta deshacerla o echarla abajo, y si le hubiese dado tiempo a abrir, como si no, entrasen en tromba con los fusiles y ametralladoras por delante, al asalto, sacasen de un tirón a cada miembro de su familia de sus camas y sus dormitorios, y en presencia de todos cogiesen a sus hijos e hijas, cubriesen sus ojos con una venda, les pusiesen los grilletes con las manos a la espalda, para entonces ustedes, madre, padre, abuelos, habrían protestado vivamente, habrían intentado meterse por medio, es posible que hasta abrazasen a sus hijos, pero los bandidos les habrían quitado con empujones, puñetazos, patadas, culetazos, y cubiertos de golpes les habrían puesto contra la pared y amenazado con el cañón de sus armas sofisticadas en la cabeza y en el pecho. Y los invasores se llevasen a sus hijos e hijas agarrados por el cuello hasta los jeeps que han dejado ante la puerta y en marcha, y usted viese como ante la trasera del vehículo, sujetos por el pelo y la ropa o por brazos y piernas para alzarlos, son lanzados contra el suelo boca abajo, y tras subirse los asaltantes y arrancar el convoy, los viese desaparecer en la noche, ¿qué le parecería a usted? Pues en Palestina es lo normal. El ejército invasor israelí detiene a la mayoría de los niños palestinos a altas horas de la noche de la manera que he contado. En un cuartel se les interroga sin defensa y empleando la violencia física y verbal. Se les encierra en celdas de aislamiento y se les encarcela sin que puedan ver a nadie durante días, en centenares de casos durante meses aislados de todo. Los invasores quieren que les cuenten de qué hablan en su casa, quién protesta más contra los ocupantes, si saben de alguien resistente a la ocupación. Cuando un grupo de abogados ingleses que forman parte de una asociación de defensa de los niños
vio a las niñas y los niños tratados como se ha descrito, protestó pidiendo responsabilidades. Desde la Fiscalía Militar de los invasores de Palestina, la respuesta fue la siguiente: cada niño palestino es un terrorista en potencia. En la Secretaría General de la ONU para la cuestión de los niños tienen una respuesta a esa afirmación. Se ha propuesto incluir al ejército sionista en la lista de organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS y Talibán. Algunos datos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informa que más de 370.000 niños palestinos de Gaza tienen necesidades inmediatas de apoyo psicosocial, primeros auxilios y cuidados como consecuencia de la agresión israelí. El 97% de los niños de Gaza ha sufrido la violencia del ejército israelí. El 70% de los niños palestinos de Cisjordania ha sufrido la violencia del ejército israelí. Más del 40% de los niños palestinos ha perdido algún familiar en la última guerra. Otro 40% de los niños palestinos ha tenido a un familiar preso durante la última guerra. El 96% de los niños palestinos se ha visto expuesto a los gases lacrimógenos. El 85% de los niños palestinos ha sido víctima de los allanamientos nocturnos del ejército israelí. El 28% de los niños palestinos tiene por lo menos un hermano en prisión. El 37% de los niños palestinos ha sido herido por munición real del ejército israelí. El 50% de los niños palestinos ha sido detenido por el ejército israelí. A esto hay que añadir castigos colectivos, como la limitación a la libertad de movimientos, el cierre de territorios, los guetos, los campos de concentración, las humillaciones diarias, las palizas, las demoliciones de casas, los asesinatos en la calle, el cierre de los colegios y universidades, el arresto de alumnos y profesores, el asalto a los hospitales, las detenciones continuas, los registros, los bombardeos, los incendios de campos agrícolas y viviendas, la destrucción de los árboles y las fuentes de agua. Tras la última conversación mantenida con el doctor Mahmoud Sewail, le pedí me hiciese llegar su impresión personal, humana, sin formalidades, sobre la situación de las niñas y los niños palestinos, y me hizo llegar lo siguiente. La situación de la población palestina, y en especial de la población infantil bajo la ocupación, es frustrante. Los mayores no pueden protegerse a sí mismos de los ataques de los colonos, que son apoyados por el ejército israelí, matando gente, quemando viviendas, árboles, especialmente olivos, iglesias, mezquitas, etc. Y si los padres no pueden protegerse a sí mismos, ¿cómo van a ofrecer protección y seguridad a sus niños? Y estos no pueden identificarse con un padre derrotado y débil. Ese es el concepto que tienen los niños de los padres y de la sociedad. Todos los días matan a jóvenes mientras van a la escuela o a casa con la excusa de que van a acuchillar a un colono o a un soldado, siendo mentira. Disparan al joven o al joven y después de matarlo ponen un cuchillo cerca de él o ella. Y hay testigos y vídeos que muestran sus mentiras. En menos de 2 semanas han sido arrestados casi 300 niños. Estos jóvenes se han criado en la segunda intifada y se rebelan contra la injusticia, la humillación y la ocupación sionista. Centenares de niños están en cárceles israelíes y si no son ellos, son sus padres o hermanos, amigos y parientes. Los jóvenes no ven el futuro, no conocen otra vida, pero saben que lo que hay no es vida. Los palestinos hoy, estos días, están solos y el mundo árabe está ocupado con sus luchas y no les importa lo que pasa allí. Detrás de todo ello se encuentran Estados Unidos e Israel. La ONU no hace nada e Israel, que es la única potencia que lleva a cabo la ocupación y colonización en el mundo, tiene el apoyo de Estados Unidos y muchos países europeos. No es solamente Palestina la que tiene la responsabilidad de la lucha por su liberación, es de toda la humanidad.
Dr. Mahmoud Sewai, presidente de la Fundación de Consultas Psiquiátricas en Palestina. Me dirijo a ustedes en ocasión tan oportuna para manifestar nuestra preocupación y condena con toda nuestra fuerza por la colonización sionista y sus asentamientos, que fueron el primer paso para la creación del Estado de Israel, y el que acabó con la paz en la zona, y es también el saqueo permanente de la historia, de la geografía y la cultura, hasta los recursos naturales, a pasos gigantescos o a pasos pequeños, con metralletas o con excavadoras, o con tanques, con permisos que ellos mismos se dan y sin ellos, acelerados a veces y otras gota a gota, implantando poblaciones y desplazando al pueblo palestino, formando barrios residenciales o ciudades, con una población militarizada en estas zonas de más del 64%. Las principales ciudades están rodeadas por cuarteles militares, como es el caso de Hebrón, Nablus y Jerusalén. Compañeros, desde el acuerdo de Oslo se ha multiplicado 7 veces la población judía en asentamientos o colonias dentro de las tierras ocupadas desde 1967 y levantaron un muro declarado ilegal por el Tribunal Internacional de La Haya como una serpiente que se ha tragado buena parte de Palestina. No hay tribunal en el mundo que no haya condenado a Israel, pero Israel desobedece todos los mandatos. Después de tantos años de colonización de Palestina, de expulsión de millones de sus habitantes, de la explotación despiadada de quienes aún resisten, de la persecución y eliminación sistemática de la infancia palestina, de los crímenes continuos de la banda terrorista que constituyó el Estado de Israel, ¿se puede esperar algo positivo de este grupo? A las gentes de bien de Palestina les hace falta la unidad ante el invasor. A las gentes de bien de todo el mundo tan solo cabe la solidaridad urgente con el pueblo palestino. Estamos aquí reunidos para conocer mejor la situación en Palestina. Les invito a saber más, a informarse, a trabajar solidariamente. En Amane, que es la asociación a la que yo pertenezco, 1-1, 1-1, somos pequeños embajadores y embajadoras del pueblo palestino. Trabajamos juntos para hacer avanzar rápidamente la causa palestina. 1, 100.000, 1.000.000 de veces, toda la vida. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina! Bueno, yo le cedo la palabra a la compañera Celia, especialista en temas de psicología y mental. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los que han hecho posible que yo pueda hoy defender una causa tan justa en un grupo que tiene tanto interés por ella como los que hay aquí presentes. Yo había preparado una presentación PowerPoint, pero yo creo que dado que ya hemos visto el conjunto de datos, los datos los ha dado Ramón, yo me puedo centrar en unas cuantas cosas complementarias. Primero, resaltar, recordaros a todos que esto está ocurriendo allá, al otro lado del Mediterráneo.